El nacimiento de los talibanes. En el corazón de Afganistán, entre montañas que han sido testigos de siglos de guerra y pueblos que han vivido el peso de invasiones, nació un movimiento que cambiaría la historia del país para siempre. Los talibanes surgieron de la devastación, de madrasas escondidas en los valles y de la convicción religiosa más profunda, transformándose primero en un régimen temido y luego en una insurgencia implacable. Hoy te llevaremos a recorrer su origen, su ascenso, su caída y su sorprendente regreso al poder, para entender cómo la fe, la guerra y la resistencia se entrelazaron en una historia que sigue marcando al mundo. Prepárate para conocer una historia de guerra, fe y poder, que cambió el destino de un país y del mundo. Vamos a empezar. En las tierras áridas del sur de Asia, donde las montañas parecen custodiar secretos ancestrales, y los desiertos se extienden como mares inmóviles, nació una de las fuerzas más influyentes y controvertidas de finales del siglo XX, los talibanes. Para entender cómo surgieron, debemos remontarnos a los orígenes de Afganistán, un país marcado por invasiones, conflictos tribales y ambiciones extranjeras, que convirtieron a un pueblo orgulloso en un punto central de la geopolítica mundial. La historia de los talibanes no es la de un grupo que apareció de la nada, sino la consecuencia directa de décadas de guerras, ideologías enfrentadas y sueños rotos, en un país que se convirtió en escenario de las batallas más crudas de la Guerra Fría. Afganistán, a lo largo de su historia, había sido un cruce de imperios. Alejandro Magno lo atravesó en su marcha hacia la India. Los mongoles de Gengis Khan dejaron un rastro de devastación en sus valles, y los británicos lo convirtieron en campo de disputa durante el llamado Gran Juego, esa pugna silenciosa entre el Imperio Británico y el ruso en el siglo XIX. Sin embargo, ningún dominio extranjero lograba perdurar. La geografía montañosa, los clanes tribales celosos de su autonomía y un profundo apego a sus tradiciones, hacían del país una tierra difícil de someter. Esa resistencia ancestral forjó a los afganos una identidad basada en la lucha, en la independencia y en una fe inquebrantable que se mezclaba con el Islam como una segunda piel. Con la llegada del siglo XX, Afganistán buscaba modernizarse lentamente, pero las tensiones internas nunca se disipaban del todo. Las familias reales, los reformistas y los clérigos religiosos competían por el rumbo del país. Ya en la década de 1970, las rivalidades políticas y las fracturas sociales desembocaron en un escenario convulso. En 1973, un golpe de Estado puso fin a la monarquía, instaurando una república encabezada por Mohammed Daud Khan. Sus intentos de modernizar Afganistán chocaron con la oposición tribal y religiosa. Poco después, en 1978, otro golpe, esta vez impulsado por el Partido Democrático Popular de Afganistán, de orientación comunista y aliado de la Unión Soviética, cambió radicalmente el destino del país. La revolución comunista implantó reformas radicales, redistribución de tierras, promoción de la igualdad de género y un intento de debilitar la influencia de los líderes religiosos. Pero en un país profundamente conservador, donde las aldeas vivían según normas ancestrales y el Islam impregnaba la vida cotidiana, estas medidas fueron vistas como un ataque directo a la tradición. Las insurrecciones no tardaron en aparecer. Aldea tras aldea, los campesinos se levantaban contra el gobierno comunista, y pronto la nación entera se convirtió en un hervidero de resistencia. La Unión Soviética, temerosa de perder a un aliado estratégico en medio de la Guerra Fría, decidió intervenir directamente. En diciembre de 1979, miles de soldados soviéticos cruzaron la frontera e iniciaron una ocupación que marcaría un antes y un después en la historia moderna. El Vietnam soviético comenzaba. Afganistán se convirtió en campo de batalla, no solo entre los invasores y los insurgentes locales,
sino también entre las dos grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Los afganos, que se levantaron contra la ocupación, fueron conocidos como muyahidines, los combatientes de la fe. Miles de hombres se organizaron en grupos, inspirados por la yihad contra el invasor extranjero. Estos combatientes, armados muchas veces solo con fusiles antiguos y un fervor religioso inquebrantable, representaban el espíritu de resistencia de un pueblo acostumbrado a luchar por su tierra. Sin embargo, pronto dejaron de estar solos. Arabia Saudita, Pakistán, China y, sobre todo, Estados Unidos, vieron en Afganistán la oportunidad de desgastar al gigante soviético. Millones de dólares en armas, entrenamiento y apoyo logístico comenzaron a fluir hacia los muyahidines. En este contexto, se forjó la semilla de lo que años después serían los talibanes. Muchos de los jóvenes, que en la década de 1980 tomaron un fusil para enfrentarse a los soviéticos, crecieron en campos de refugiados en Pakistán, donde la miseria, la desesperanza y la religión eran las únicas certezas. La invasión había desplazado a millones de afganos, obligándolos a abandonar sus aldeas y buscar refugio en las ciudades fronterizas de Pakistán, como Quetta y Peshawar. Allí, en medio de tiendas de campaña y la pobreza extrema, surgieron las madrasas, escuelas religiosas financiadas por organizaciones islámicas y apoyadas por la ideología wahabita proveniente de Arabia Saudita. En esas escuelas, los niños afganos aprendían desde pequeños a memorizar el Corán, a interpretar la vida como una lucha entre el bien y el mal, y a ver en la yihad no solo una obligación, sino un honor. Los juegos de infancia se mezclaban con entrenamientos militares improvisados. El odio hacia la ocupación extranjera y el deseo de recuperar la dignidad perdida se convertían en parte esencial de su educación. Generaciones enteras crecieron sin otra referencia que la guerra, el exilio y la religión entendida como una fuerza absoluta. Mientras tanto, en Afganistán, la resistencia muyahidín lograba avances. Los soviéticos, a pesar de su maquinaria militar, no lograban dominar a un pueblo que conocía cada valle, cada montaña y cada sendero. La guerra se prolongaba, y con ella crecían las bajas y el desgaste. Estados Unidos intensificó su apoyo a través de la CIA, enviando armas más sofisticadas, como los famosos misiles Stinger, que cambiaron el curso del conflicto al derribar helicópteros soviéticos. La yihad afgana se convirtió en símbolo de resistencia global para el mundo musulmán, y voluntarios de distintos países comenzaron a llegar para unirse a la causa, entre ellos un joven saudí llamado Osama Bin Laden. Finalmente, en 1989, los soviéticos se retiraron, derrotados, en lo que se convirtió en una de las humillaciones más grandes de su historia. Pero la victoria no trajo la paz. Afganistán quedó sumido en el caos. Los muyahidines, lejos de unirse para construir un nuevo país, comenzaron a pelear entre ellos por el poder. Señores de la guerra controlaban diferentes regiones, imponiendo sus propias leyes y saqueando a la población. La capital, Kabul, se convirtió en escenario de bombardeos constantes y violencia indiscriminada. La esperanza que había nacido con la derrota soviética se desmoronaba, y el pueblo afgano volvía a ser víctima de la guerra, esta vez entre sus propios compatriotas. Fue en ese vacío de poder, en ese escenario de ruinas y desesperación, donde los talibanes comenzaron a tomar forma. Jóvenes formados en las madrasas de Pakistán, cansados del caos y la corrupción de los señores de la guerra, decidieron crear un movimiento basado en la pureza religiosa y en la promesa de restaurar el orden. No buscaban negociar ni pactar con facciones corruptas. Su misión era clara: imponer la ley islámica de manera estricta y acabar con la anarquía. El líder que se alzó entre ellos fue el mulá Mohamed Omar, un combatiente tuerto de guerra, carismático y profundamente religioso,
que se convirtió en símbolo de ese nuevo movimiento. La primera aparición pública de los talibanes fue casi anecdótica, pero significativa. En 1994, en Kandahar, un grupo de comerciantes acudió con desesperación a los estudiantes coránicos para que los liberaran de un señor de la guerra que abusaba de la población. Los talibanes respondieron con rapidez, ejecutaron al responsable y devolvieron la seguridad a la zona. El rumor se expandió como fuego en la pradera. Había un grupo diferente, que no robaba ni saqueaba, que actuaba con justicia implacable y que prometía restaurar el orden perdido. En un país devastado por décadas de violencia, esa promesa resonó con fuerza. Poco a poco, los talibanes comenzaron a ganar apoyo popular. Cada victoria contra un señor de la guerra los hacía más poderosos, cada región liberada aumentaba su prestigio. Su bandera blanca con la inscripción islámica se convirtió en símbolo de esperanza para unos y de temor para otros. En cuestión de meses, pasaron de ser un grupo local a una fuerza militar organizada que avanzaba con rapidez hacia Kabul. Pero su ascenso no era solo resultado de su disciplina y fervor. Pakistán, que veía en los talibanes un instrumento para asegurar influencia en Afganistán y garantizar un gobierno aliado, comenzó a apoyarlos de manera abierta. Les brindaron entrenamiento, armas y cobertura política. Arabia Saudita también los respaldó, atraída por su estricta interpretación del Islam. El movimiento estudiantil, nacido en las polvorientas escuelas de los refugiados, se transformaba en un actor central en el destino de Afganistán. Sin embargo, para comprender realmente el nacimiento de los talibanes, es necesario mirar más allá de la superficie. No eran simples fanáticos religiosos, sino el producto inevitable de una historia marcada por invasiones, exilios, ideologías enfrentadas y el abandono internacional tras la retirada soviética. Eran los hijos de la guerra, los estudiantes que nunca conocieron la paz, los jóvenes que crecieron sin otra enseñanza que la del Corán y el fusil. El vacío de poder, la corrupción de los líderes muyahidines y el sufrimiento del pueblo afgano crearon el terreno perfecto para que surgieran como fuerza dominante. Así comenzó la historia de un movimiento que, en pocos años, pasaría de ser un grupo de estudiantes anónimos a convertirse en uno de los actores más temidos del escenario global. Su nacimiento no fue un accidente, sino la consecuencia de una cadena de acontecimientos que se remontaban a décadas atrás, en un país que siempre había sido escenario de luchas por el poder, pero que, en este capítulo de su historia, se convirtió en epicentro de un nuevo orden mundial. Tras la toma de Kabul en 1996, los talibanes consolidaron su poder con rapidez. La imagen de combatientes con turbantes negros y fusiles Kalashnikov, patrullando las calles, se convirtió en símbolo de un nuevo orden. En cuestión de semanas, eliminaron a los señores de la guerra que aún quedaban en la capital, y el mulá Mohammed Omar emergió como una figura casi mítica. Apenas se dejaba ver en público, pero su reputación crecía con cada relato que circulaba entre la población. Decían que era un hombre austero, que había perdido un ojo en la guerra contra los soviéticos, que rechazaba lujos y que se mantenía fiel a una visión puritana del Islam. Para los seguidores, era el líder que encarnaba la justicia y la piedad. Para sus enemigos, representaba el comienzo de un régimen inflexible y sin concesiones. El régimen talibán se extendió rápidamente más allá de Kabul. Kandahar se convirtió en su bastión espiritual, mientras ciudades estratégicas como Herat y Jalalabad cayeron bajo su control. El avance parecía imparable, y las poblaciones recibían a los combatientes como liberadores, frente a la anarquía que habían sembrado los muyahidines rivales. La disciplina de los talibanes contrastaba con los abusos de los señores de la guerra, no saqueaban, no permitían robos, castigaban la corrupción de manera inmediata. En un país exhausto,
Esa imagen de orden, aunque basada en un rigor extremo, parecía un respiro. La base ideológica del nuevo régimen se sustentaba en una interpretación rígida de la Sharía. Las mujeres fueron excluidas de la vida pública, no podían trabajar, no podían estudiar y debían permanecer recluidas en sus hogares, saliendo únicamente acompañadas de un familiar varón y bajo el burka que cubría cada centímetro de su cuerpo. Los hombres eran obligados a dejarse barba larga y acudir a las oraciones. Las ejecuciones públicas se realizaban en estadios de fútbol abarrotados, y los castigos por robo o adulterio incluían amputaciones y lapidaciones. La música, el cine y cualquier manifestación cultural que no se ajustara a su visión fueron prohibidos. El Emirato Islámico de Afganistán se transformó en un laboratorio de fundamentalismo aplicado con mano de hierro. Mientras tanto, en el exterior, el régimen talibán despertaba tanto interés como alarma. Solo 3 países reconocieron oficialmente al nuevo gobierno: Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La mayoría de las naciones del mundo condenaban sus políticas, especialmente las que afectaban a las mujeres y las minorías étnicas. Sin embargo, los talibanes no parecían preocupados por la opinión internacional. Su prioridad era consolidar el control interno y eliminar cualquier resistencia. Una de las fuerzas que se opusieron con mayor determinación fue la Alianza del Norte, encabezada por Ahmad Shah Massoud, el León del Panjir. Massoud, un veterano de la lucha contra los soviéticos, había construido su reputación como estratega militar y líder carismático. Desde los valles del noreste, resistía al avance talibán, manteniendo vivo un foco de oposición que impediría a los talibanes controlar completamente Afganistán. La guerra civil no desapareció, sino que adquirió una nueva forma, un enfrentamiento entre la estricta visión de los talibanes y las fuerzas que aún soñaban con un Afganistán plural. Los vínculos entre los talibanes y Osama Bin Laden comenzaron a estrecharse en esos años. Bin Laden, que había combatido en Afganistán durante la invasión soviética y había fundado Al-Qaeda, encontró en el régimen talibán un refugio seguro. Desde allí podía planear operaciones internacionales, sin temor a ser extraditado. El mulá Omar lo recibió como aliado y huésped, fortaleciendo la relación entre ambos movimientos. Este vínculo tendría consecuencias devastadoras para el futuro, pues Afganistán se transformó en un santuario para redes yihadistas globales. Pakistán, por su parte, veía en los talibanes una herramienta estratégica. Para Islamabad, contar con un gobierno aliado en Kabul garantizaba profundidad estratégica frente a su eterno rival, India. El servicio de inteligencia pakistaní, el ISI, brindaba apoyo logístico, entrenamiento y recursos. En paralelo, Arabia Saudita financiaba madrasas en Pakistán y Afganistán, expandiendo la ideología wahabita que alimentaba el rigor doctrinal de los talibanes. El movimiento, aunque en apariencia local y autónomo, era también el producto de redes internacionales que lo apuntalaban por intereses geopolíticos. El pueblo afgano, mientras tanto, vivía entre la obediencia forzada y el miedo. Las libertades desaparecieron, pero la violencia indiscriminada de los años anteriores había disminuido en muchas regiones. Para algunos campesinos, el régimen talibán representaba estabilidad, para otros, era un regreso a la oscuridad. La población femenina, en particular, se convirtió en la más afectada. Miles de niñas fueron apartadas de las escuelas, millones de mujeres quedaron confinadas en sus casas, y aquellas que habían logrado ejercer profesiones durante los años de guerra civil, vieron su vida profesional desintegrarse de un día para otro. El conocimiento, las aspiraciones y los sueños quedaron enterrados bajo las normas implacables del Emirato. La comunidad internacional comenzó a debatir qué hacer,
frente al nuevo régimen. Algunos países mantenían contactos discretos, buscando influir en ellos para moderar su radicalismo. Otros, como Estados Unidos, observaban con recelo el creciente vínculo entre los talibanes y Al-Qaeda. Sin embargo, en los años iniciales de su gobierno, el mundo no veía todavía a Afganistán como una amenaza directa. El país era considerado un rincón aislado, gobernado por fanáticos, pero sin capacidad de proyectar su poder más allá de sus montañas. Esa percepción cambiaría pronto de manera drástica. La dureza del régimen se extendió también contra las minorías étnicas y religiosas. Afganistán, aunque mayoritariamente pastún, albergaba tayikos, hazaras, uzbecos y otras comunidades. Los talibanes, dominados por los pastunes, reprimieron con violencia a las demás etnias. Los hazaras chiitas, en particular, sufrieron masacres que fueron denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Cada ciudad conquistada por los talibanes era sometida a un proceso de limpieza ideológica, bibliotecas destruidas, templos arrasados, costumbres prohibidas. El régimen no buscaba coexistencia, sino uniformidad bajo su visión absoluta. En ese contexto, el mulá Omar fue consolidando su imagen como líder supremo. No se dejaba ver con frecuencia, pero cuando aparecía en público, sus seguidores lo rodeaban con una devoción casi sagrada. En 1996, en Kandahar, mostró una reliquia venerada, el manto del profeta Mahoma, custodiado durante siglos como símbolo religioso. Al ponérselo sobre los hombros, fue proclamado como Amir al-Muminin, el comandante de los creyentes. Con ese gesto, su liderazgo dejó de ser solo político y militar, y pasó a tener una dimensión religiosa que le dio legitimidad y lo proyectó más allá de Afganistán. El régimen también buscó establecer relaciones económicas, aunque limitadas. La explotación de recursos naturales, los acuerdos de transporte de gas y petróleo con compañías extranjeras y el control del comercio de opio se convirtieron en fuentes de ingresos. Aunque oficialmente los talibanes condenaban el narcotráfico, en la práctica toleraban su producción como medio de financiamiento. Afganistán se consolidó como el mayor productor mundial de opio, alimentando redes internacionales de contrabando. La década de 1990 avanzaba, y el Emirato Islámico de Afganistán se convertía en un caso único, un estado no reconocido por la mayoría del mundo, gobernado por un grupo de estudiantes coránicos que habían transformado su educación religiosa en un régimen implacable. En su nacimiento y consolidación, se mezclaban factores internos y externos, la devastación causada por la invasión soviética, el vacío de poder dejado por los muyahidines, la educación en las madrasas, el apoyo pakistaní y saudí, y la necesidad del pueblo afgano de encontrar orden en medio del caos. Sin embargo, el aislamiento internacional y la radicalidad interna sembraban las semillas de un futuro enfrentamiento con las potencias mundiales. Los talibanes, que habían surgido como una promesa de orden frente a la anarquía, estaban construyendo un Estado cuya rigidez, alianzas peligrosas y represión marcarían el rumbo de Afganistán y del mundo entero en los años venideros. Lo que había comenzado como un movimiento de estudiantes, se transformaba ahora en un régimen que, aunque poderoso, llevaba en su interior las contradicciones y debilidades de un proyecto basado en el miedo y la imposición absoluta. Mientras los talibanes consolidaban su régimen en Afganistán hacia finales de la década de 1990, el país se transformaba en un territorio donde el tiempo parecía haberse detenido. En Kabul, que alguna vez había sido conocida como la París de Asia Central, por su vida cultural vibrante y sus universidades, las calles estaban ahora vacías de mujeres, las librerías habían desaparecido y las radios emitían únicamente cánticos religiosos. Los edificios destruidos por la guerra civil
seguían en pie como cicatrices abiertas, recordando que la violencia no había dado tregua desde la invasión soviética. El control de los talibanes se extendía con disciplina férrea. Patrullas armadas recorrían los barrios para asegurarse de que las normas se cumplieran. A los hombres se les inspeccionaba la longitud de la barba, se revisaba que acudieran a la mezquita durante las horas de oración, y los transgresores recibían castigos inmediatos. Las mujeres eran invisibles, envueltas en burkas que borraban cualquier rastro de individualidad. En las escuelas que sobrevivieron, solo los niños podían asistir, y el plan de estudio se reducía en gran parte a la memorización del Corán y a la enseñanza de rudimentos básicos de matemáticas e historia filtrados por la visión religiosa del régimen. Para el mundo exterior, la situación en Afganistán parecía distante. Los conflictos de los Balcanes, el auge económico de Asia y los cambios políticos en Europa tras la caída de la Unión Soviética ocupaban los titulares. Sin embargo, en silencio, Afganistán se había convertido en el epicentro de un fenómeno que pronto tendría repercusiones globales. Allí, bajo la protección del mulá Omar, Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda construían un refugio seguro. Campamentos de entrenamiento se multiplicaban en las montañas y desiertos, donde miles de jóvenes musulmanes de distintos países recibían adoctrinamiento ideológico y adiestramiento militar. El vínculo entre los talibanes y Al-Qaeda no era simplemente de hospitalidad. Se trataba de una alianza estratégica cimentada en intereses compartidos. Para los talibanes, ofrecer refugio a Bin Laden significaba ganar un aliado con recursos económicos, redes internacionales y experiencia en la yihad global. Para Al-Qaeda, Afganistán era un santuario ideal, aislado, protegido por un régimen afín y fuera del alcance de la presión internacional. La presencia de Bin Laden atrajo también a combatientes de lugares tan lejanos como Yemen, Egipto, Argelia o Chechenia. Afganistán se transformaba en una meca para el yihadismo internacional. Mientras tanto, en el interior del país, la vida cotidiana estaba marcada por la represión y el miedo. La prohibición de la música obligó a los músicos tradicionales a esconder sus instrumentos, y muchos huyeron hacia Pakistán o Irán. Las familias que habían vivido de la venta de películas, fotografías o libros, vieron desaparecer sus oficios de un día para otro. Incluso actividades inocentes como volar cometas, una tradición afgana, fueron prohibidas bajo el argumento de que distraían de la fe. El espacio para la alegría o el arte quedó borrado por un régimen que veía en cada gesto de creatividad una amenaza a su control. Sin embargo, no todo era rechazo dentro del país. En las zonas rurales, especialmente entre los pastunes, que constituían la base social de los talibanes, muchos campesinos valoraban el orden que se había impuesto. El bandolerismo disminuyó, las rutas comerciales volvieron a ser transitables, y los conflictos tribales fueron reducidos bajo la presión de la justicia rápida e implacable del régimen. Para quienes habían vivido décadas de violencia y saqueos, la dureza de los talibanes era un precio aceptable a cambio de cierta estabilidad. El Emirato Islámico se sostenía sobre ese delicado equilibrio entre miedo, disciplina y una percepción de justicia incorruptible. El aislamiento internacional, sin embargo, se profundizaba. Organizaciones de derechos humanos denunciaban las atrocidades contra las mujeres y las minorías. Las Naciones Unidas imponían sanciones, limitando el acceso del régimen a recursos económicos. Estados Unidos, que alguna vez había financiado a los muyahidines en la guerra contra los soviéticos, veía ahora con creciente preocupación el cobijo dado a Bin Laden. En 1998, tras los atentados contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, Washington exigió la entrega del líder de Al-Qaeda. El mulá Omar se negó. Para él,
Bin Laden era un invitado bajo la protección sagrada de la hospitalidad islámica, y traicionarlo significaba violar una tradición tan arraigada como la fe misma. Esa decisión enfrentó de lleno al régimen talibán con la mayor potencia del mundo. Mientras tanto, la resistencia interna no desaparecía. Ahmad Shah Massoud continuaba luchando desde el norte, manteniendo un frente contra el avance talibán. Sus tropas, aunque en desventaja numérica y armamentística, resistían gracias a la moral elevada y al conocimiento del terreno. Massoud no solo era un comandante militar, sino también un líder con visión política. Buscaba un Afganistán democrático e inclusivo. Su figura se convirtió en la antítesis del Mulá Omar. Occidente comenzó a verlo como un aliado potencial frente a los extremistas, aunque el apoyo real nunca llegó con la magnitud que hubiera necesitado. En paralelo, la economía afgana seguía dependiendo en gran medida del opio. A pesar de los discursos oficiales, los talibanes permitían y a veces incluso regulaban la producción de amapola. El comercio de drogas no solo financiaba la maquinaria del emirato, sino también a las redes internacionales con las que mantenían vínculos. Afganistán, convertido en el mayor productor mundial de opio, alimentaba mercados ilícitos desde Asia Central hasta Europa. La contradicción entre la retórica religiosa y la práctica económica era evidente, pero el régimen lo justificaba como una necesidad temporal en un país devastado por la pobreza. A finales de la década de 1990, el Emirato Islámico parecía estable en apariencia, pero las tensiones crecían. Las sanciones internacionales estrangulaban la economía, la alianza con Al-Qaeda atraía hostilidad global, y la resistencia interna seguía viva. El régimen, sin embargo, mostraba una seguridad inquebrantable. Los talibanes creían estar cumpliendo una misión divina, y ese convencimiento los blindaba contra críticas o presiones. La fe en su causa se mezclaba con un desprecio absoluto por la diplomacia o el consenso. El 9 de septiembre de 2001, Ahmad Shah Massoud fue asesinado en un atentado perpetrado por agentes de Al-Qaeda que se hicieron pasar por periodistas. El León del Pansir cayó 2 días antes de que el mundo cambiara para siempre. Su muerte fue un golpe devastador para la resistencia afgana y dejó al país sin una de sus figuras más emblemáticas. Apenas 48 horas después, el 11 de septiembre, los atentados en Nueva York y Washington sacudieron al planeta. Aviones convertidos en armas destruyeron las Torres Gemelas y golpearon el Pentágono, dejando miles de muertos y marcando el inicio de una nueva era. El vínculo entre los atacantes y Al-Qaeda quedó demostrado, y con ello, la mirada del mundo se volvió hacia Afganistán. Allí, bajo el amparo del Mulá Omar, se encontraba Osama Bin Laden. Estados Unidos exigió nuevamente su entrega. Los talibanes se negaron, reafirmando su lealtad al huésped protegido. Esa decisión selló su destino. En octubre de 2001, apenas un mes después de los atentados, comenzó la invasión liderada por Estados Unidos. Las tropas estadounidenses, apoyadas por la Alianza del Norte, avanzaron con rapidez. El poder aéreo y la tecnología militar contrastaban con las armas rudimentarias de los talibanes. En pocas semanas, Kabul cayó, y el régimen del Emirato Islámico se desmoronó. Los líderes talibanes huyeron hacia las montañas o cruzaron la frontera hacia Pakistán. El Mulá Omar desapareció de la vista pública, convirtiéndose en una figura fantasmal. El mundo celebraba la caída de un régimen que había simbolizado la oscuridad y el fanatismo. Parecía el final de la historia. Pero en realidad, era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Los talibanes, lejos de desaparecer, se replegaron a las montañas, aguardando el momento para regresar.
La semilla que había nacido en las madrasas y que se había convertido en emirato, no podía ser erradicada con una invasión relámpago. El movimiento, alimentado por décadas de guerra, pobreza y convicciones religiosas, estaba destinado a sobrevivir, a transformarse y a volver a emerger en los años siguientes. Así, la primera etapa de los talibanes, su nacimiento y consolidación en los años 90, culminaba con una caída abrupta en 2001. Pero en la historia de Afganistán, cada derrota es solo un preludio de resistencia, y los talibanes, forjados en la adversidad, estaban dispuestos a demostrarlo. Cuando en 2001, los aviones estadounidenses sobrevolaron Afganistán y las tropas de la coalición internacional irrumpieron en el territorio, el régimen talibán parecía desmoronarse como un castillo de arena. Las imágenes de combatientes huyendo en motocicletas, en camionetas destartaladas o simplemente desapareciendo entre las montañas, contrastaban con la potencia militar que Estados Unidos desplegaba. En apenas semanas, Kabul fue arrebatada, Kandahar cayó poco después, y el mundo creyó que los talibanes habían quedado relegados a las páginas de la historia. La población afgana, exhausta tras años de represión, recibió con esperanza la promesa de un nuevo Afganistán democrático, bajo la protección de la comunidad internacional. Sin embargo, la realidad fue mucho más compleja. Los talibanes no eran un ejército convencional que podía ser derrotado en batallas abiertas y firmar una rendición formal. Eran un movimiento profundamente enraizado en las aldeas rurales, entre las tribus pastunes y en la mentalidad de quienes habían crecido en medio de la guerra y la fe. La derrota militar no significó la desaparición de su ideología ni de sus redes. Los líderes escaparon hacia Pakistán, refugiándose en la región fronteriza de Quetta, donde el llamado Consejo de Quetta reorganizó la insurgencia. Desde allí, el mulá Omar, convertido en una sombra inaccesible, mantenía contacto con sus comandantes. La invasión extranjera y la instalación de un nuevo gobierno en Kabul, encabezado por Hamid Karzai, abrieron una etapa de reconstrucción, pero también de contradicciones. Mientras en las ciudades se intentaba implantar un modelo democrático, en las zonas rurales la población seguía enfrentando pobreza extrema, ausencia de servicios básicos y corrupción por parte de funcionarios y señores locales. Los afganos comenzaron a ver con desconfianza a los nuevos líderes, muchos de los cuales provenían de los mismos grupos muyahidines que en el pasado habían destruido el país con sus luchas internas. La promesa de un Afganistán moderno chocaba con la realidad de una nación fragmentada. Los talibanes supieron aprovechar ese desencanto. Poco a poco, comenzaron a reorganizarse en las aldeas, a establecer contactos con líderes tribales y a prometer justicia rápida frente a la corrupción del nuevo gobierno. Sus tribunales clandestinos resolvían disputas locales con mayor eficacia que los tribunales oficiales. Aunque la dureza de sus sentencias recordaba la represión del pasado, muchos campesinos preferían ese sistema a la burocracia corrupta y costosa del Estado afgano. La insurgencia renacía en silencio, alimentada por la desconfianza hacia las autoridades centrales y la presencia extranjera. La frontera con Pakistán fue clave en este proceso. Las zonas tribales pakistaníes ofrecían refugio seguro, entrenamiento y apoyo logístico. Desde allí, los talibanes podían cruzar hacia Afganistán, ejecutar ataques y regresar a sus escondites. El gobierno pakistaní, aunque oficialmente aliado de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo, mantenía una política ambigua. El ISI, su poderoso servicio de inteligencia, seguía considerando a los talibanes como un activo estratégico para garantizar influencia en Afganistán y mantener una carta de presión frente a India. Esta doble cara permitió que el movimiento se recuperara con rapidez. A medida que los años avanzaban, la insurgencia talibán intensificó sus operaciones. Emboscadas,
Ataques con explosivos improvisados y atentados suicidas se multiplicaron. La guerra que Estados Unidos había declarado ganada en 2001 se transformó en un conflicto prolongado, donde la potencia militar más grande del planeta se veía empantanada frente a guerrilleros que conocían cada montaña y cada sendero. El terreno accidentado, la lealtad tribal y el fervor religioso daban a los talibanes una ventaja que ninguna tecnología podía neutralizar por completo. Mientras tanto, en las ciudades afganas se intentaba construir una nueva nación. Escuelas para niñas reabrieron, mujeres comenzaron a participar en la vida pública, y la comunidad internacional invirtió miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura. Kabul experimentó un renacimiento parcial, con nuevas carreteras, hospitales y universidades. Sin embargo, este progreso se veía minado por la corrupción endémica, la desigualdad y la violencia persistente. La brecha entre la capital y las aldeas rurales se hizo cada vez más evidente, y esa fractura social alimentaba el discurso talibán de que el nuevo gobierno era ilegítimo y dependiente de intereses extranjeros. Los talibanes también renovaron sus estrategias de comunicación. Utilizando radios clandestinas, panfletos y más tarde incluso Internet, difundían mensajes que apelaban tanto a la religión como al nacionalismo. Se presentaban como defensores de la fe y de la soberanía afgana frente a la ocupación extranjera. Esta narrativa encontraba eco entre una población que, aunque cansada de los excesos del régimen talibán anterior, también desconfiaba de las intenciones de Occidente. El resurgimiento del movimiento fue acompañado por nuevas generaciones de combatientes. Muchos jóvenes, que habían sido niños durante el primer Emirato Islámico, crecieron viendo la invasión extranjera y la ocupación militar como una humillación. Para ellos, unirse a la insurgencia no solo era una causa religiosa, sino también una respuesta al orgullo nacional herido. Los campos de entrenamiento en Pakistán se llenaban nuevamente de reclutas dispuestos a morir como mártires. La cultura del sacrificio, cultivada durante la guerra contra los soviéticos, regresaba con fuerza. Los ataques se multiplicaron. Provincias enteras se convirtieron en zonas de guerra, donde las tropas internacionales apenas podían mantener control sobre las ciudades principales, mientras los talibanes dominaban el campo abierto. Los convoys eran emboscados, los explosivos improvisados se convirtieron en la pesadilla de los soldados extranjeros, y los atentados suicidas golpeaban incluso en Kabul. Cada año, las bajas aumentaban, y la idea de una victoria rápida se desvanecía. En paralelo, el mulá Omar se mantenía oculto. Su figura se transformó en un mito. Rumores circulaban sobre su paradero, algunos decían que vivía en las montañas de Zabul, otros que estaba en Quetta bajo la protección del ISI. Su silencio alimentaba la leyenda. Para los talibanes, Omar era el líder espiritual, aunque invisible, para los enemigos, su ausencia dificultaba descabezar al movimiento. Incluso muerto en 2013, aunque el hecho se mantuvo oculto por años, su sombra seguiría proyectándose como símbolo de resistencia. La intervención extranjera que había prometido liberar Afganistán comenzaba a perder legitimidad. La población civil, víctima de bombardeos erróneos, redadas violentas y abusos de soldados, empezó a volverse contra la coalición. Cada error militar se convertía en una victoria propagandística para los talibanes, que se presentaban como defensores del pueblo frente a los invasores. El ciclo de violencia alimentaba la insurgencia, y el conflicto se prolongaba sin un final claro a la vista. Para 2005 y 2006, el regreso de los talibanes era innegable. Habían pasado de ser un régimen derrotado a una fuerza insurgente poderosa, con capacidad para desafiar a la coalición internacional y al gobierno afgano. El movimiento que había nacido en las madrasas de Pakistán
que se había consolidado en los años 90 y que había sido derrocado en 2001, demostraba su resiliencia. No se trataba simplemente de un grupo armado, sino de una ideología profundamente enraizada en la historia afgana, que combinaba religión, identidad tribal y un nacionalismo radical. La cuarta etapa de su historia comenzaba, la transformación de los talibanes de un gobierno caído a una insurgencia implacable. Un fenómeno que no solo sobrevivía a la mayor potencia militar del mundo, sino que encontraba en cada ataque, en cada error del enemigo y en cada injusticia percibida el combustible para renacer. El movimiento que había surgido de la pobreza y la guerra no estaba dispuesto a desaparecer. El tiempo, como siempre en Afganistán, jugaba a su favor. Cuando la insurgencia talibán se consolidó, tras los primeros años de ocupación extranjera, quedó claro que el conflicto había entrado en una nueva fase. El mundo esperaba que la coalición internacional y el gobierno afgano lograran estabilizar el país en poco tiempo, pero la realidad era otra. Afganistán se estaba convirtiendo en una guerra interminable, donde la paciencia, la geografía y la convicción ideológica estaban del lado de los talibanes. Entre 2006 y 2010, los ataques insurgentes alcanzaron niveles sin precedentes. Los explosivos improvisados se convirtieron en el arma más letal contra las tropas extranjeras. Columnas enteras de vehículos blindados quedaban destruidas en cuestión de segundos. Los atentados suicidas, que antes eran poco frecuentes en la cultura afgana, comenzaron a multiplicarse, alimentados por la influencia de grupos como Al-Qaeda y por una propaganda que glorificaba el martirio como máxima forma de fe. Kabul, que había sido símbolo de relativa seguridad en los primeros años, empezó a ser golpeada una y otra vez por explosiones que recordaban a la población que ni siquiera la capital estaba a salvo. La estrategia talibán combinaba fuerza militar con guerra psicológica. Los comandantes sabían que no podían vencer a Estados Unidos y la OTAN en enfrentamientos directos, pero sí podían desgastarlos. Cada baja, cada emboscada y cada atentado era un mensaje. Los extranjeros no podrían derrotar a un pueblo que había resistido a los británicos en el siglo XIX y a los soviéticos en el XX. Esa narrativa, repetida una y otra vez, fue calando la mente de los combatientes y también en la de la población afgana, que veía cómo, a pesar de los miles de soldados desplegados y de las tecnologías avanzadas, los talibanes seguían allí, más fuertes que nunca. Mientras tanto, el gobierno afgano se debilitaba por la corrupción. Los miles de millones de dólares que fluían desde la comunidad internacional para reconstruir el país, muchas veces terminaban en manos de funcionarios deshonestos o de caudillos locales. Los contratos de infraestructura eran inflados, las ayudas humanitarias desviadas, y el pueblo seguía viviendo en condiciones de miseria. Las aldeas carecían de agua potable, escuelas o clínicas, y esa desigualdad era el caldo de cultivo perfecto para la insurgencia. Muchos campesinos, frustrados por la ausencia del Estado y seducidos por promesas de justicia, aceptaban la autoridad paralela de los talibanes. La guerra en Afganistán también comenzó a ser impopular en Occidente. En Estados Unidos, las bajas militares y los enormes costos económicos generaban un creciente rechazo. En Europa, gobiernos aliados empezaron a retirar sus tropas o a reducir sus operaciones. Los talibanes entendieron que la batalla no solo se libraba en las montañas de Helmand o en los valles de Kunar, sino también en las capitales occidentales, donde la presión política podía forzar una retirada anticipada. En este contexto, la figura de Al-Qaeda siguió siendo clave. Aunque la organización había perdido fuerza tras la muerte de varios de sus líderes, mantenía vínculos estrechos con los talibanes. La protección que estos ofrecieron a Osama Bin Laden, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, había sellado una alianza que se mantuvo con el tiempo.
Las montañas de la frontera afgano-pakistaní se convirtieron en un santuario donde ambas organizaciones se apoyaban mutuamente. Sin embargo, los talibanes supieron mantener cierta distancia táctica. Mientras Al-Qaeda era vista como una amenaza global, ellos buscaban ser reconocidos como un movimiento esencialmente afgano. Esa distinción, aunque sutil, sería crucial en el futuro. En 2011, la operación que acabó con la vida de Osama Bin Laden en Abbottabad, Pakistán, marcó un giro en la dinámica del conflicto. Para Estados Unidos, se trataba de una victoria simbólica, pero para los talibanes fue la confirmación de que la guerra podía prolongarse aún más. Con Al-Qaeda debilitada, ellos pasaban a ser los principales protagonistas de la insurgencia islámica en la región. Ese mismo año, empezaron los primeros contactos secretos entre representantes talibanes y Estados Unidos, explorando la posibilidad de negociaciones de paz. La muerte del mulá Omar, ocurrida en 2013 pero mantenida en secreto hasta 2015, generó tensiones internas. El ocultamiento de la noticia durante 2 años mostró la fragilidad del liderazgo, pero también la habilidad del movimiento para preservar su cohesión en momentos críticos. Cuando finalmente se confirmó su muerte, el mando pasó al mulá, Akhtar Mansour, aunque su liderazgo fue cuestionado por varias facciones. La insurgencia se fragmentó parcialmente, pero lejos de debilitarse, se adaptó a la nueva realidad. Los años siguientes fueron testigos de una guerra que ya parecía interminable. Estados Unidos y la OTAN redujeron sus tropas, traspasando la responsabilidad de la seguridad al ejército afgano. Sin embargo, las fuerzas locales carecían de moral, entrenamiento y cohesión. Muchos soldados desertaban, vendían armas al enemigo o abandonaban sus puestos. En cambio, los talibanes mantenían una disciplina férrea, con una ideología clara y un objetivo compartido. El contraste era evidente, un ejército sostenido artificialmente por ayuda extranjera frente a un movimiento que se alimentaba de convicción y tradición. En 2018, el gobierno de Donald Trump impulsó negociaciones más formales con los talibanes. Tras casi 2 décadas de guerra, Estados Unidos buscaba una salida que evitara reconocer la derrota, pero que permitiera retirar a la mayoría de sus tropas. Los talibanes, conscientes de que el tiempo estaba a su favor, acudieron a la mesa de diálogo en Doha, Qatar. Allí, representantes del movimiento y diplomáticos estadounidenses negociaron durante meses un acuerdo que, finalmente, se firmó en febrero de 2020. El Acuerdo de Doha establecía la retirada gradual de las tropas estadounidenses a cambio de que los talibanes garantizaran que Afganistán no volvería a ser refugio para grupos terroristas internacionales. Sin embargo, no obligaba a los talibanes a un alto al fuego permanente ni a un acuerdo político inmediato con el gobierno afgano. Esa omisión resultó decisiva. Mientras se anunciaba la paz, en el terreno los combates continuaban, y los talibanes seguían ganando territorio. La pandemia de COVID-19 coincidió con esta etapa, debilitando aún más al Estado afgano. La crisis sanitaria y económica acentuó el descontento de la población, y los talibanes supieron aprovechar la situación para presentarse como una alternativa ordenada frente al caos gubernamental. En muchas regiones, incluso distribuyeron ayuda o establecieron mecanismos de control sanitario rudimentarios, ganando legitimidad entre comunidades que sentían el abandono del Estado. El desenlace llegó en 2021. Con el anuncio de la retirada definitiva de las tropas estadounidenses por parte del presidente Joe Biden, el equilibrio se rompió. Los talibanes lanzaron una ofensiva relámpago que sorprendió al mundo. En cuestión de semanas, provincia tras provincia cayó bajo su control. El ejército afgano, que sobre el papel tenía cientos de miles de soldados, se desmoronó casi sin combatir.
Muchos se rindieron, otros huyeron, y algunos se unieron al enemigo. La corrupción, la falta de motivación y la dependencia total de Estados Unidos quedaron en evidencia. El 15 de agosto de 2021, Kabul cayó sin resistencia significativa. El presidente Ashraf Ghani huyó del país, y los talibanes entraron en el Palacio Presidencial, proclamando el restablecimiento del Emirato Islámico de Afganistán. Las imágenes de combatientes sentados en los sillones del poder, ondeando banderas blancas con inscripciones coránicas, recorrieron el mundo. 2 décadas después de haber sido derrocados, los talibanes regresaban victoriosos, no como insurgencia, sino nuevamente como gobierno. El regreso al poder abrió un capítulo cargado de incertidumbre. Aunque prometieron un gobierno más inclusivo y moderado, pronto se evidenció que sus principios fundamentales no habían cambiado. Las mujeres fueron nuevamente excluidas de las escuelas secundarias y universidades, se restringió su participación laboral, y la vida cotidiana volvió a estar regida por interpretaciones estrictas de la ley islámica. Al mismo tiempo, los talibanes buscaban reconocimiento internacional, conscientes de que el país necesitaba ayuda económica para sobrevivir. Pero pocos gobiernos estaban dispuestos a legitimar un régimen que limitaba derechos básicos y que mantenía vínculos ambiguos con grupos extremistas. La victoria de los talibanes en 2021 no solo transformó Afganistán, sino que envió un mensaje al mundo entero. Un movimiento nacido en las aldeas, forjado en la guerra contra los soviéticos y derrocado por la mayor potencia militar, había logrado resistir, reorganizarse y regresar al poder. Para sus seguidores, era la prueba de que la fe, la paciencia y la perseverancia podían derrotar a cualquier enemigo. Para sus críticos, era la tragedia de un pueblo condenado a repetir su historia, bajo el peso de la guerra y el fanatismo. Así cerramos este increíble viaje por la historia de los talibanes, una historia de poder, resistencia y supervivencia que sigue marcando al mundo. Si te sorprendió, suscríbete ahora, dale like para apoyar este contenido, compártelo con tus amigos y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias impactantes. Tu apoyo nos permite seguir explorando los hechos que realmente transforman nuestra visión del mundo. Nos vemos en el próximo video.